Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas veces el mal nos escandaliza. No soportamos ver el mal en nuestros corazones. No soportamos y no entendemos que el mal se dé entre personas de iglesia o de instituciones venerables. Y hay una tendencia a exagerarlo, a estar todo el día quejándonos y hablando del mal. Otras veces la tendencia a negarlo con un falso optimismo. Ni una respuesta ni la otra son las equilibradas. La respuesta la podemos encontrar en la parábola que nos da el Señor en esta semana para nuestra meditación, la del trigo y la cizaña. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús dice que un buen hombre plantó en su campo semilla buena, granos de trigo bueno, que fueron creciendo. Pero el enemigo, de noche, mientras los trabajadores dormían, plantó semilla de cizaña. Una gran maldad. Esto se fue viendo cuando empezaron a crecer las plantas. Los trabajadores se asustaron, le dijeron al patrón: hay que separar cuanto antes el trigo de la cizaña. Pero el patrón prudentemente les dice: corremos el riesgo de arrancar el trigo bueno. Hay que dejarlos que crezcan. Claro, porque pasado un tiempo el trigo va echando hojas largas y se empieza a ir para arriba, va creciendo y supera a la cizaña. Entonces en la cosecha se podrán distinguir bien, se van a separar bien. El mismo Jesús va a explicar esta parábola y va a decir: es el Hijo del Hombre el que siembra. ¿Siembra qué? Ya no es solamente sembrar la palabra de Dios, sino que está hablando de personas. Siembra hijos de la redención, siembra hombres buenos que siguen las palabras de Cristo. En cambio, de noche, misteriosamente, el enemigo, el diablo, con sus secuaces, siembra otra semilla que son los hijos de la perdición. ¿Qué pasará después? Irán creciendo, muchos se van a escandalizar, como los trabajadores, les va a agarrar esa ansiedad. ¿Pero cómo es posible que se dé en este campo bueno, se dé cizaña y trigo juntos? ¿Cuántas veces nos escandalizamos los hombres de ver maldad dentro de la iglesia, o dentro de familias buenas, o inclusive en nuestro propio corazón? ¿Cómo es posible que surjan estas semillas de cizaña? Bien, pero ya vendrá el momento de separar las cosas. Los hombres nos ponemos ansiosos, queremos que Dios ya intervenga, o nos daría ganas de cortar cabezas y que las autoridades corten cabezas. Pero ¿cómo es posible que el obispo, que el papa o que tal directivo no ponga más mano firme y empieza a echar gente? Queremos cortar cabezas, queremos separar trigo de la cizaña, pero con este apuro y con grandes riesgos de ser injustos, de apurar las cosas y de terminar arruinando el trigo bueno. Por eso el Señor, en su paciencia, en su divina paciencia, espera que corran los días, que corra la historia, hasta el momento que Él diga, donde se separe bien y se distinga bien el trigo bueno de la cizaña. Ahí enviará a sus ángeles en el juicio final a separar a los hijos de la salvación, separarlos de los hijos de la condenación. ¿Cuál es la razón entonces de esta parábola que predica Jesús? Nos hace justamente evitar el escándalo, que no nos asustemos ante la presencia del mal en la Iglesia Santa de Dios. Porque, como explicó San Juan Crisóstomo, uniendo esta parábola con la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, una buena parte de la semilla cayó en tierra buena, en corazones buenos, que dieron mucho fruto. Y San Juan Crisóstomo dice, justamente Satanás, viendo
que no había podido dañar esa semilla, que esa semilla dio mucho fruto. Entonces, ahora decide meterse en el terreno de los buenos y tratar de complicar, tratar de sembrar de malas personas o arruinar a las personas buenas y convertirlas en malas, para que esto termine apartando a los buenos de la fe. Porque es lo que busca el demonio, provocando persecuciones, pecados de los que deberían ser santos, tratar de escandalizar a los más pequeños, que terminen diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios exista si existe el mal en el mundo? ¿O cómo es posible que esta sea la iglesia verdadera cuando hay sacerdotes o hay cristianos que van todos los domingos a misa y después son un desastre? Eso es lo que busca Satanás, que hace a través de sugestiones, a través de tentaciones, y tiene muchos recursos que Dios le permite, porque le pone un límite. Pero hasta ese límite el diablo trabaja y trabaja mucho para convertir muchas veces el trigo bueno en cizaña y para que esa cizaña termine apartando a los hombres de la verdadera fe y terminen quejándose y terminen escépticos o diciendo, no puedo creer en esta iglesia donde veo tanto daño y tanto mal. No nos podemos sorprender entonces por los pecados de los hombres, inclusive por los pecados de los hombres de la iglesia. Un comentario a esta parábola, el padre Marcone traía un relato de la vida del padre Pío. Miren, el padre Pío, trigo bueno, qué hombre santo, y tan rodeado de cizaña. Tantos prelados, obispos o sacerdotes teóricamente venerables, estudiados, sabios o aparentemente sabios, juzgaron mal sobre él y lo hicieron sufrir. La cizaña buscó ahogar al trigo bueno y escandalizar a la otra gente. Un caso al pasar, el de un dominico que terminó siendo después cardenal, el padre Paolo Filippo. Se lo designó para ir a verificar un poco las acusaciones que había contra el padre Pío. Esto fue en el 1961, unos pocos años antes de la muerte del padre Pío. Esta solemne visita de este hombre duró un solo día. Después de este día, de haber visto algunas cosas, sentenció en este informe: el padre Pío es un hombre muy astuto y obstinado, un agricultor astuto que camina por sus caminos sin enfrentar a sus superiores de frente, pero sin ninguna voluntad de cambiar. Él no es ni puede ser un santo, y ni siquiera un sacerdote digno. Lo termina acusando inclusive hasta de pecados carnales al padre Pío. Continúa diciendo, y ahora, después de tantos años de vida sacrílega, quizás no se da cuenta de la gravedad del mal, etcétera, etcétera. Impresionante. El padre Pío siguió siendo trigo bueno, y con esta persecución de la cizaña fue un trigo más bueno todavía. Y con su santidad terminó logrando que muchas cizañas también se convirtieran en trigo. Y esta es otra razón de esta parábola, porque el Señor parece indicarnos también esta idea que San Agustín la presentaba hermosamente. ¿Por qué razón el patrón no quiere que se arranque ya el trigo o la cizaña, que se los separe? Porque hay que dar tiempo, no solamente para distinguir bien, sino también, dice San Agustín, en la vida del espíritu, en la vida de las almas, la cizaña se puede convertir en trigo. Dice él, hay muchos que al principio son cizaña y después hacen trigo. Si a estos no se los sufre con paciencia cuando son malos, no se consigue el que muden sus costumbres. Y si fuesen arrancados en este estado, se arrancaría al mismo tiempo lo que con el tiempo y el perdón
hubiera sido trigo. Esa es otra razón de la espera, de la paciencia de Dios, infinitamente misericordioso. Es otra exhortación al trigo bueno, a que sea paciente, que sea perdonador, que termine contagiando su bien a esa cizaña que tal vez mientras viva todavía tiene la oportunidad de convertirse en trigo bueno. Miren, en el jardín del Calvario, jardín de muerte por una parte, pero donde floreció la vida. Ahí está plantado el trigo bueno, ese trigo que murió y dio fruto. Al lado hay cizaña, 2 crucificados, 2 ladrones que están pagando con justicia por los pecados que cometieron. Son cizaña, pero al final, en el último hálito de vida prácticamente, esta cizaña, el buen ladrón, termina diciéndole a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús. Y la cizaña se convierte en trigo y llegó antes que nosotros al paraíso. Si Dios no hubiese sido paciente hasta este momento, ese hombre hubiese muerto como cizaña. Ahora murió como trigo bueno y está intercediendo por nosotros. La última cosa que quiero indicar de esta parábola hermosa es una severa indicación para los pastores, para los papás de familia, los maestros, los que tienen autoridad, con más razón cuando tienen autoridad. ¿En qué momento el demonio siembra? El enemigo sembró la cizaña, la sembró de noche, cuando estaban dormidos los trabajadores. Hay mucha cizaña en la iglesia que ha ido creciendo, pero en buena medida por la pereza o por el respeto humano o por el temor de los pastores, de los que deberían haber estado más atentos a advertir, a denunciar o a no permitir que el enemigo plante esa semilla. ¿Y cuántas veces un papá o una mamá no fueron cuidadosos con las cosas que leía su hijo, con las amistades que tenía? ¿Cuántas veces un sacerdote o un formador o una formadora de religiosas en un convento, tal vez dejando entrar a un candidato que no tiene idoneidad o que no tiene verdaderamente todos los elementos para decir este puede ser un apóstol de Jesucristo, y así tal vez dejar pasar y dejar que crezca la cizaña parecida al trigo, pero que termina haciendo mucho daño? Por eso, entonces, también es una amonestación y un gran llamado para los que ejercen de una u otra manera la autoridad. Cuidado con dormirse en vez de vigilar. Firmes en la fe.